Partido Liberación Nacional, donde se escogerá el candidato presidencial de esta agrupación política. Aunque la convención es catalogada por el mismo partido como abierta para cualquier persona no militante que quiera votar, lo cierto es que antes de hacerlo debe inscribirse al partido, lo que según los estatutos del PLN significa la adhesión y apoyo abierto a esa agrupación política. Para la convención abierta del 2 de abril podrán votar los costarricenses mayores de 18 años e inscritos en el padrón electoral al corte establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones. Doña Laura, y esta mañana para hablar de este tema justamente tenemos ya en la mesa de RTN Revista a Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, y a Alvis González, presidente del Tribunal Interno del Partido Liberación Nacional. Así es, bueno, bienvenidos, buenos días a ambos. Vamos a iniciar con Alvis González, presidente del Tribunal Interno de Liberación Nacional. Esta medida de la adhesión ha generado muchísima reacción. Vamos a tratar de explicarla, por qué la toma el Partido Liberación Nacional, qué implica ello, y también después conocer la versión de Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, para tratar de entender por qué se pide la adhesión en estos procesos abiertos de convención, y ahí es donde viene el cuestionamiento de distintos sectores de la población. No es que son abiertos, que nos dice Alvis González, presidente del Tribunal Interno de Liberación Nacional. Bueno, buenos días, muchas gracias, y me parece que en este momento lo primero es un agradecimiento al canal y al programa, el habernos invitado, porque efectivamente este tema ha generado alguna polémica o interpretación cuando realmente no es un tema para interpretación. La seguridad jurídica es uno de los principios fundamentales que debe establecer un proceso electoral y en especial partidario. El principio de autorregulación de los partidos políticos es un tema fundamental, porque precisamente es por medio de esta autorregulación que se generan los reglamentos o los estatutos. La primera Convención de Liberación Nacional fue en 1957, estamos cumpliendo 60 años de llevar a cabo convenciones, algunas más reñidas, otras menos reñidas, algunas hemos tenido incluso 6 precandidatos, ¿verdad?, en el pasado, algunas hemos tenido retiros de precandidatos o de pretendientes, ¿verdad? Pero desde 1999, incluso reformado posteriormente en el 2000, pero por otras circunstancias, nuestro estatuto manifiesta que se realizan procesos de votación en el cual hay que firmar la adhesión al partido. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Miren, el próximo 2 de abril tenemos una elección muy compleja en el partido, porque no es solo convención. O sea, el partido ese día y ha tomado la decisión estatutariamente de celebrar 4 procesos en uno solo. Tenemos la convención, las distritales, la escogencia de movimientos y la escogencia de sectores, que terminan conformando finalmente la Asamblea Nacional del partido. Y tanto el reglamento como el estatuto nos establece a nosotros una obligación al Tribunal de Elecciones Internas de exigir, de pedir a quien libremente desee votar en ese proceso, el que firme en un proceso que es, digamos, que se le ha dado un poquito más de sencillez para no tener que firmar una boleta y demás, que el mismo padrón registro, que nos sirve de padrón de adhesiones también, la persona firme su adhesión al partido, nos sirve de padrón registro. Recordemos que el padrón registro en cualquier proceso de elección es el que contiene toda la actividad que se desarrolla durante una asamblea, durante una elección. Ese día, de las 8 de la mañana, el día domingo, a las 6 de la tarde, el Partido Liberación Nacional, además de estar en convención, está en asambleas distritales, que es para la conformación de la asamblea distrital, para llegar a la cantonal, de la cantonal saldrá a la provincial, y de la provincial saldrán los 10 representantes territoriales para conformar la asamblea nacional. Entonces, ¿es necesario dar la adhesión? Sí, es obligatorio por el esquema de autorregulación que tiene el Partido de Liberación Nacional, de que establece en su estatuto y en su reglamento aprobado por la Asamblea Nacional de agosto 27,
conocida por todas las partes involucradas antes de inscribirse, porque ese es el principio de autorregulación, el principio de seguridad jurídica. Las reglas no han cambiado, son las mismas. Es más, la frase que contiene el padrón viene poniéndose en las últimas 5 elecciones o convenciones. Es la misma, no ha cambiado. ¿Cuál es esa frase? La frase tiene un contenido que dice: doy la adhesión al Partido de Liberación Nacional y juro cumplir con sus reglamentos y los principios y demás cosas de la convención, de la distrital y de la organización de movimientos y sectores, abril 2017. Eso es lo único que cambia. Abril 2017, en el pasado fue para otra fecha, pero siempre dice exactamente lo mismo. Es más, padrones electorales que constan en nuestros archivos dicen exactamente lo mismo cuando han habido convenciones. Entonces, ¿por qué se habla de una convención abierta? Ok. Un partido político puede realizar tiene varias posibilidades dentro del principio de autorregulación. Y una de ellas es cómo va a escoger a sus miembros o a sus candidatos. Llámese para sus procesos internos, llámese para su convención. En algunas oportunidades, Liberación Nacional en el pasado hizo convenciones separadas de las distritales, pero aún así exigió la adhesión. ¿Por qué? Porque los representantes de los partidos se hacen normalmente en una asamblea partidaria, llámese de la forma que lo haga, puede ser en un centro de convenciones, puede ser en un hotel, puede ser, perdónenme, en un garaje, pero igual no es despectivo lo que estoy diciendo, simplemente son realidades, ¿verdad? O de una forma abierta, a padrón abierto entre las personas que voluntariamente se acerquen a una junta receptora de votos a firmar una adhesión, porque así lo establecen los estatutos. Esto no es un invento ni de Alvis González, ni del Tribunal de Elecciones Internas, ni para esta oportunidad, ni se privilegia a nadie, ni se beneficia, ni se afecta a nadie. Esas son las reglas del juego que están desde siempre y en especial para este proceso desde agosto recién pasado, proceso que recibió de parte de partidos políticos su aprobación de la reglamentación y así nos fue de vuelta. Okay. ¿Qué nos dice Andrei Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones? Son estos principios de autorregulación los que finalmente justifican la existencia de una adhesión en un proceso de convención abierta. Bueno, buenos días, por igual a todos y a los televidentes también. Agradezco la oportunidad, yo creo que para aclarar un tema que ha sido de gran debate en los últimos días de cara a la elección que tendrá el Partido Liberación Nacional, pero en general porque otros partidos también se enrumban a elegir a sus candidatos a la presidencia de la República con miras al proceso electoral 2018. Creo que lo primero que hay que hacer es una claridad terminológica en nuestro país, en nuestro sistema electoral. Quienes eligen a los candidatos de los partidos políticos o a los nombres de las personas que se postularán a una elección nacional son los militantes de los partidos políticos. El Código Electoral establece que es un derecho de los militantes de los partidos elegir a las personas que representarán esa agrupación en las listas de candidatos que finalmente se inscriban ante el Tribunal Supremo de Elecciones. De esa manera, entonces, la primera conclusión que hay que tener es que solo los militantes de un partido pueden votar por el candidato que se vaya a designar finalmente. Ahora bien, esta designación puede partir de dos formas. Una, a través de su Asamblea Superior, en el caso de los partidos que inscribirán candidaturas a la presidencia de la República, de su Asamblea Nacional, o pueden hacerlo a través de toda la base de militancia. Esto es lo que históricamente en nuestro país se le ha llamado una convención abierta, pero no es otra cosa que la base partidaria en su conjunto, o sea, todos los militantes, todos los que han dado su adhesión a la agrupación política, los que participan de la selección de esa persona que representará, insisto, al partido en la nómina presidencial. Evidentemente, como es un asunto de militancia partidaria, se exige que sea el votante un miembro de esa agrupación política. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones de hace varios años ha sido consistente en indicar que se puede utilizar el padrón nacional como la lista de electores que participarán en la elección de ese candidato, sin embargo que de previo a votar deben dar su adhesión al partido. Esa adhesión al partido entonces supone que la persona se tiene como militante activo de la agrupación política específica y esa condición es la que le habilita para participar. Además, los partidos dentro del principio de autorregulación partidaria pueden establecer una serie de
requisitos para esta acreditación. Puede ser que se dé por convención, como se llama, pero que la adhesión deba darse hasta cierto tiempo antes del día de la elección. Otros partidos lo tienen el propio día de la elección, puede usted adherirse y sufragar. Otros han establecido algún tipo de requisitos que, sin ser desproporcionados o muy gravosos, sí que es cierto que suponen un filtro para formar parte de esa plataforma ideológica, entre otros. Entonces el abanico es muy amplio, pero todo descansa en el principio de que importa a los militantes del partido quién va a ser el candidato y no a la colectividad en su conjunto. Por eso es que se entiende que quien sufraga en una convención es parte del partido, porque además es un requisito para poder hacer lo que establece la ley, y así ha determinado el Tribunal Supremo de Elecciones, como les digo, a través de varios años. Entiendo que no es solamente Liberación Nacional, también creo que el Partido de Acción Ciudadana también lo va a hacer de esta manera, Andrés, ¿así? Y la unidad. Y la unidad. Son procesos que, como lo señalaba ya don Alvis, responden a la lógica interna partidaria. Sí tiene que estar previsto en el estatuto del partido cuál va a ser el mecanismo de la elección, y bueno, eso corresponde a cada partido, porque el Tribunal Supremo de Elecciones actúa en esto nada más como un juez electoral ante los recursos que lleguen a plantearse sobre las incidencias de los días de la elección o los aspectos previos. Sin embargo, la organización, la jornada electoral, el escrutinio de los votos y la declaratoria de los resultados corresponde exclusivamente a cada partido político, a sus tribunales de elecciones internas, y son ellos los que han de determinar si llevan a cabo convenciones o si eligen a su candidato en su asamblea superior. ¿Cómo lo ve Carlos Ricardo Benavides, quien hace contacto con nosotros, jefe de campaña de Antonio Álvarez de Santi? Me quedo con las palabras de Andrei Cambronero: importa a los militantes y no a la colectividad. ¿Y cómo lo ve? Voy a utilizar también las palabras de don Alvis González. Sí, ya junté a los dos con el mismo apellido. Don Alvis González, presidente del Tribunal Interno de Liberación Nacional, que dice principios de autorregulación. ¿Cuál es la opinión de Carlos Ricardo Benavides? Buenos días. Muy buenos días, Laura, y muy buenos días a todos los que están en el set. Un gusto verlos y escucharlos. Bueno, Liberación Nacional justamente ha escogido desde hace ya décadas la más abierta, la forma más abierta de convención política que se puede tener en el país. Y realmente vale la pena explicarlo, porque justamente podría ser la convención del partido una convención cerrada, en donde voten solo militantes con carnet o militantes que pertenezcan a un padrón especial previamente elaborado, que se hayan registrado antes, que paguen cuotas, pero este no es el caso. El caso del Partido Liberación Nacional es que justamente para sostenerse, para mantenerse como el partido más grande del país, hemos hecho convenciones abiertas, es decir, la gente va, puede votar, no tiene que tener carnet, no tiene que estar en un padrón especial, no tiene que haber sido previamente liberacionista. Ese día, igual que este domingo 2 de abril, la gente llega únicamente con su cédula de identidad y vota. Previamente firma el registro, es decir, el padrón registro, tal y como lo han explicado. Eso se tiene como una adhesión al partido, que de conformidad con el artículo 25 constitucional igual puede o no permanecer en el partido después de haber votado. Vota y contribuye democráticamente con ese partido en particular cualquier ciudadano que tenga más de 18 años y tenga su cédula de identidad en la mano. Y es que esto no solo tiene una dimensión jurídica que podría explicarse de una forma o de la otra, que efectivamente nos da seguridad, como lo ha manifestado el presidente del tribunal anteriormente. Esto también tiene una dimensión de carácter política para los que hemos estado y seguimos estando interesados en el robustecimiento del Partido Liberación Nacional. Es la participación de la mayor cantidad de costarricenses. Así lo hicimos en el 2009, en el caso de la convención de Laura Chinchilla y Johnny Araya, llegaron más de 525,000 personas a participar. Muchas de ellas no eran liberacionistas, muchas de ellas se consideraban independientes, algunos habían sido liberacionistas y se habían ido, y ahora va a pasar lo mismo. Queremos que el partido vuelva a ser aún más grande. Hoy somos entre el 25 y el 28% del padrón nacional, según las encuestas. En algún momento fuimos más del 35%, y justamente entendemos que por razones estrictamente
de inmediatez y de cortoplacismo político. Habría quienes en el partido quisieran una convención bien chiquitita, bien recortada, pero afortunadamente nuestros estatutos no lo plantean así. Vamos a tener una convención abierta, grande, en la que, repito, la gente puede participar ese día, firmar el registro que se interpreta como la adhesión. No hay una boleta de adhesión previamente a la llegada de la persona a la junta receptora de votos, y puede votar. Si el partido no le satisface o si el mismo candidato que pueda quedar no llena sus expectativas o sus valores, ese costarricense es libre de irse y de permanecer fuera de los partidos o pertenecer a otro de su preferencia en el momento que lo quiera, una vez que salga de la votación. Don Carlos Ricardo, una pregunta que le quiero hacer a usted y también a don Alvis, que está acá en la mesa. El hecho de que se ponga como requisito adherirse al Partido de Liberación o a cualquier otro partido, ¿no podría ser más bien un factor disuasor para que la gente, estoy hablando de esto en un contexto de indiferencia política, donde la gente está muy lejana con los partidos políticos y la participación en las agrupaciones políticas, ¿no podría ser más bien un factor disuasivo para que la gente no quiera o prefiera no participar en las convenciones abiertas, en este caso de Liberación Nacional o de cualquier otro partido? ¿No les preocupa a ustedes esto? Bueno, a mí, francamente, se lo explico de esta manera. Nuestros dirigentes de décadas atrás tuvieron una gran inteligencia y fue hacer una convención abierta como la que vamos a tener este 2 de abril. Es decir, abrir todas las posibilidades y tener los requisitos mínimos, la cédula y ganas de votar, y básicamente firmar en este caso un padrón registro. Y eso justamente es lo que ha alimentado una agrupación política moderna, abierta a las corrientes, en donde se discuten las cosas a lo interno, pero que permite una altísima participación de la gente. Claro que sí, y contestando su pregunta, hay quienes quisieran usar esto como un disuasivo para que la gente no llegue a votar, y sé que probablemente presionan en distintos ámbitos a los órganos internos del partido para utilizar lenguaje que pretende ser disuasivo y convertir al partido en una caverna o en un club privado, cuando realmente democráticamente es un partido abierto que celebra la más abierta de las formas de convención política que existe en Costa Rica. Pero entonces, ¿usted piensa que es una caverna en este momento, la convocatoria? No lo es todo lo contrario. Okay. Laura, es afortunadamente, no es muy lejano a eso, es una casa abierta. Por eso, el Partido Liberación Nacional, usted si quisiera, o cualquiera de los costarricenses que nos está escuchando, lo único que tiene que hacer el 2 de abril es levantarse en la mañana, coger su cédula e ir a votar. Lo único que se le va a pedir es que firme un padrón registro que se interpreta como adhesión, que no lo obliga a permanecer, que no lo obliga a pagar cuotas, que no lo obliga a estar en un registro determinado, sencillamente porque usted en Costa Rica es libre de asociarse y es libre de desasociarse en el momento en que usted lo quiera. Ok, voy a quedarme con esas frases de Carlos Ricardo Benavides. No obliga a permanecer. ¿A qué lo obliga a uno una adhesión entonces? Porque se supone que la convocatoria es de militantes, tanto don Andrei Cambronero como Alvis González. Bien, yo, efectivamente, el derecho de asociación que señala don Ricardo es una vertiente, es poder asociarse a cualquier agrupación, entre ellas las agrupaciones políticas, los partidos políticos, y a desafiliarse también en el momento que la persona lo tenga bien. La legislación electoral establece una serie de derechos y deberes que tiene cada una de las personas que forman parte de los partidos políticos, y lo decía ahora, una de esas prerrogativas o de esos derechos es justamente la de elegir a quienes serán sus representantes en las nóminas de candidatos. Esto además impone una serie
de deberes que corresponde al propio partido, también regular en sus estatutos internos, pero además la posibilidad de desafiliación no puede darse, no solo de manera expresa, que yo llegue y diga renuncio al partido, sino con un acto posterior que evidencie que yo me estoy adheriendo a otra agrupación, como podría serlo postularme por otro partido político, como podría serlo participar en adhiriéndome a otra agrupación y participando en otro tipo de convención. Eso puede ser interpretado como un acto en el cual yo he dejado mi tendencia anterior y tomado una nueva postura política en una lógica donde efectivamente no se me puede obligar a permanecer en ningún tipo de asociación. Entonces, pues claro que existe esa posibilidad, y otra de las cuestiones que a través de redes sociales le han preguntado al Tribunal Supremo de Elecciones en los últimos días es la eventual sanción que puede generarse, ¿verdad?, el estar participando en varios de estos fenómenos. Participar en la deliberación, participar en la unidad, participar en la del PAC, en las otras creo que van a ser, no, creo que la de, vamos a ver, la del Frente Amplio creo que va a ser asamblea, no sé cuál va a ser la del Movimiento Libertario, si va a ser abierta o no. Entiendo que es un padrón cerrado. Es un padrón cerrado. Bueno, pero entonces... Vamos a ver, pero entonces ahí no se cumpliría, André Cambronero, con el principio de militancia. Claro, porque en la persona, el requisito es que la persona de previo a sufragar, ¿cuán previo es? Lo define el partido, si es un mes antes, cierra el padrón un mes antes, si es en el propio momento, etcétera, no se sabe, pero sí de previo a votar tiene que adherirse al partido y voluntariamente manifestar eso. El Partido Liberación Nacional lo tiene a través de la firma, según le entendí a don Alvis, y otros partidos podrán establecer algún otro tipo de mecanismo en el cual el ciudadano sepa que se está adhiriendo a esa agrupación política. A nivel de sanción específica no existe a nivel concreto. ¿Qué podría pasar? Bueno, existen agrupaciones que exigen un plazo mínimo de militancia para poderse postular a los cargos internos y de elección popular. Okay. Si eventualmente una persona participa, analizando el caso concreto, podría llegarse a determinar que se ha interrumpido su militancia y esa interrupción de militancia supone que no ha cumplido el requisito interno para postularse. Funcionarios públicos que tienen prohibida absolutamente la participación política, más que solo pueden emitir el voto el día de las elecciones, si participan en este tipo de convenciones, como la firma supone una adhesión al partido, esto supone un acto proselitista por sí mismo, de suerte tal que podrían ser destituidos, inhabilitados para el cargo. Son aquellos funcionarios que tienen una prohibición absoluta, entre ellos nosotros los funcionarios electorales, por ejemplo. Pero en el caso de la persona ciudadano común y corriente que va y se inscribe a un partido para votar, luego se inscribe y va a hacerlo en la otra convención, ¿qué pasa en esos casos? Se entiende que eso es un legítimo ejercicio, el derecho de asociación, de formar parte de una agrupación. Después no llena las expectativas o no comparto la plataforma ideológica y decido variar. Mi adhesión. Ahí el problema va a ser si aspira a cargos de participación popular, pero entonces ahora lo vamos a ver con Carlos Ricardo Benavides, también con Alvis González, presidente del Tribunal Interno de Liberación Nacional, y retomar. Entonces los funcionarios públicos no pueden participar en unos procesos de adhesión. Algunos de ellos, no son todos. Okay. ¿Cuáles son los que no pueden? Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Poder Judicial, los miembros de los supremos poderes que tienen cargos de elección popular, auditores y contralores de instituciones públicas, los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, y además de eso, todos aquellos que pudiesen tener una prohibición específica que está contenida en el Código Electoral. Nosotros como partido nos podrían llamar a pedirnos eventualmente ante un tema de beligerancia. Yo creo que ya en una oportunidad nos ocurrió que nos pidieron un padrón de adhesiones de la elección de hace 4 años, en donde nosotros presentamos que una persona había votado. Bueno, ellos buscaron porque estaba dentro de ese padrón, porque era igualmente, como lo ha sido siempre, dentro del padrón nacional, y era miembro de una junta directiva de una institución pública, y esa fue la causa por la cual tuvo una suspensión de ejercicio de cargos públicos por un plazo que determinó el Tribunal Supremo de Elecciones, porque consideró que era beligerancia. Incluso conversando con algunos de los miembros del movimiento libertario, ellos me afirman que entre los requisitos que tienen ellos no hablan de adhesión, sino de una afiliación.
y entonces que se afilian y pagan 4.000 colones, una suma de dinero que está dentro de los requisitos, digamos, lógicos, ¿verdad? Para afiliarse, forman un padrón registro y con ese padrón registro salen a votar. Yo trato de ser en este momento lo más técnico posible para que no se malinterprete, porque ahí se dejó el don Carlos Ricardo, a quien estimo como compañero de partido y demás, se dejó entrever de que hay presiones para algunos órganos del partido, ¿verdad? Eso fue lo que utilizó, y yo quisiera aclararlo, lo de las cavernas no me corresponde a mí, pero sí mencionó que se presionaban algunos órganos. Nosotros como Tribunal de Elecciones Internas debemos de hacer cumplir el estatuto. Y nuestro estatuto aprobado el 27 de agosto pasado dice claramente en el artículo 62, leo literal, totalmente, sin ninguna interpretación, de previo al acto de la emisión del voto y de carácter obligatorio, la o el elector debe dar la adhesión al partido, que será mediante un espacio que tendrá el padrón registro, el cual será firmado por la o el votante. La rúbrica inscrita en el padrón registro se entenderá para todos los efectos como adhesión al Partido Liberación Nacional. Esto no fue aprobado por el Tribunal de Elecciones Internas, sino por la Asamblea Nacional. Efectivamente, y comparto totalmente la posición de don André, porque esa es una posición legítima, legal. El principio de libertad de asociación hace que uno pueda estar en una asociación o en una organización, llámese política, de la que usted quiera entrar y salir, siempre y cuando entre con los requisitos y salga como guste, ¿verdad? ¿Qué es una adhesión? La aprobación o la conformidad con un acto, con una idea. ¿Qué es no estar adherido? Discrepar o estar en desacuerdo. Yo no pretendo ni crear con mis actuaciones como presidente del tribunal y el de mis compañeros del Tribunal de Elecciones Internas del Partido de Liberación Nacional, ni sesgar ninguna posición sobre este tema. Nosotros, si no aplicamos lo que dice el estatuto y el reglamento, podríamos poner en riesgo la situación de la legalidad del proceso. Yo no puedo cambiar las reglas que ya están establecidas porque el principio de seguridad jurídica me dice, usted empieza con unas reglas y termina con esas. Yo no puedo hacer ninguna modificación, nosotros no podemos alterar las cosas, yo no puedo decir que este artículo no dice eso, ni lo puedo interpretar. Ahora, el principio de asociación es legítimo, el desafiliarse un día, 2 días o 20 días después, sí, puede traer consecuencias, depende si usted es partidario de un partido político, ya lo dijo André, no yo, y tiene alguna aspiración, y dentro de las aspiraciones de su partido político, de su agrupación, indica que usted debe haber tenido una afiliación continua como la tiene Liberación. Liberación tiene una afiliación continua de 2 años de permanencia, y eso ha sido otra discusión sobre también. Otro tema también del tema. La unidad lo tiene, y hasta donde recuerdo el PAC lo tiene, pero lo había disminuido a 1 año por las razones de las elecciones del periodo anterior, que no está en el caso de discutir, pero prácticamente todos los partidos tienen un principio de adhesión me supongo, entre otras cosas, porque interesa que haya una permanencia, un conocimiento de los reglamentos, de los estatutos, y bueno, y de los partidos políticos también, sobre sus creencias y afiliaciones sobre temas estratégicos o estructurales partidarios. ¿Qué dice Carlos Ricardo Benavides, jefe de campaña de Antonio Álvarez de Santi? Muy bien, bueno, primero quisiera volver al tema de los empleados públicos. El 99.5% de los empleados públicos pueden votar el 2 de abril sin ningún problema, no hay restricciones, única y exclusivamente un grupo muy pequeño como funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y personas que por razones específicas tienen prohibiciones especiales en la ley de enriquecimiento ilícito o en otras leyes especiales o el propio Código Electoral, no podrían manifestarse políticamente y por lo tanto no podrían hacerlo válidamente, pero ya le digo, es una convención abierta y quiero reiterar también que los empleados públicos son bienvenidos, como son bienvenidos todos los costarricenses.
En el caso nuestro, por lo menos en nuestra tendencia, nosotros no necesitamos, ni queremos, ni hemos pedido que se interpreten las normas están ahí, afortunadamente han servido para hacer convenciones abiertas y muy grandes a lo largo de nuestra historia, desde que se escogió a don Oscar Arias allá por el año 85, que fue una convención muy amplia, incluso hasta la que mencionaba del caso de doña Laura contra don Johnny, en donde participaron más de 500,000 de costarricenses. Lo que hemos sostenido y seguimos sosteniendo, y nos queda claro a partir de lo que ha dicho tanto don Andrei como don Alvis, a quien también le guardo un gran aprecio y lo saludo a la distancia, es que todos los costarricenses son bienvenidos, que tenemos la forma más abierta de convención y que lo único que tiene que hacer es firmar un padrón, ni siquiera la famosa boleta de adhesión que se firmaba antes, que don Alvis, que ya tiene algunos añitos igual que yo de estar en estas lides, se acordará que antes se firmaba una adhesión que incluso se firmaba fuera de la escuela y la tenía uno que llevar en la mano y presentarla en el aula para que lo dejaran votar. Ya eso dejó de existir. El elector ahora llega tranquilo solo con la cédula, ingresa al recinto electoral, firma el padrón como lo firma también en las elecciones nacionales, con la diferencia de que en este caso esa firma del padrón se interpreta como una adhesión que le permite votar. ¿Cuánto tiene que permanecer en el partido? Como su conciencia lo indique. Es decir, la desafiliación, y en eso me pueden corregir cualquiera de los dos, se puede presentar el mismo día. Es decir, si el elector, por alguna razón, después de haber firmado el padrón y haber votado, no se siente como con la agrupación, podría no permanecer. Por supuesto que queremos hacer un partido cada vez más grande y que mucha gente que fue liberacionista, que ha sido militante del partido o que ha sido simpatizante y nos ha ayudado con su voto en elecciones específicas, venga a un Liberación Nacional que en el caso de nuestra tendencia, de la tendencia de don Antonio Álvarez de Santi, queremos que sea el partido más grande y más robusto. ¿Para qué? No para ganar una elección interna, sino para ganar en febrero del 2018. Y para ganar en el febrero del 2018 queremos y necesitamos y vamos a tener el partido más grande que podamos tener. Tenía una pregunta, pero nos dicen que ya hay comentarios y tenemos que pasar para ver cuáles son las opiniones de las personas que están siguiéndonos por las redes sociales. Melissa Valerio, adelante. Gracias. Muy buenos días, doña Laura, César y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Se ha generado una serie de comentarios en redes sociales con respecto a esta discusión, quienes mencionan que por un lado es ser fiel al Partido Liberación Nacional, votar en estas elecciones, y por el otro no sería justo que quienes voten lo hagan si no son miembros del partido. Por ejemplo, vemos en pantalla el comentario en Twitter de Isidro Solís Blanco, quien menciona: sea del PLN o no es buena oportunidad, o es una buena oportunidad más bien para elegir un probable presidente. Por su parte, Mauricio Alfaro menciona o pregunta: si hay partidos locales y nacionales, entonces se puede permitir o se puede militar en varios partidos a la vez. También tenemos la consulta de Elsie Rojas a través de nuestro Facebook. ¿Cuántas papeletas recibe cada votante? ¿Se vota por comité distrital, juventud, mujeres, cooperativismo? ¿Qué más? ¿Cómo se puede para poder votar por papeleta del cooperativismo? Esos son algunos de los comentarios que tenemos en pantalla. También rápidamente se han generado algunos otros en estos últimos instantes, donde nos dice Miguel Alfaro, que menciona: si uno no cree en el PLN, es deshonesto ir a votar este domingo. Es parte de los comentarios que se generan en torno a este tema y algunas de las preguntas que dejamos sobre la mesa. Eso es lo que se genera este movimiento esta mañana, doña Laura, y a los estimables invitados. Gracias, Melissa Valerio. Tiene que ver con la pregunta. Tal vez si me la pudieran contestar en un minuto cada uno, tanto Carlos Ricardo, don Alvis y también Andrei. ¿Deben ser los militantes los que eligen un candidato de un partido? Que es un poco lo que está planteando ahí la gente, de alguna manera. Si no es del partido, no debe ir a votar. Si es del partido, debe ir a votar. ¿Deben ser los militantes?
Bueno, de acuerdo con el diseño normativo, con lo que establece la ley electoral, definitivamente los militantes son los que eligen a los candidatos, así lo dispone el artículo 53, inciso B del Código Electoral, y pues al ser una norma legal hay que acatarla. Esa norma cada partido la va a modular de acuerdo con su reglamentación interna, como ya se ha comentado en esta mañana, de forma tal que sí, definitivamente la respuesta es sí, es la militancia de la agrupación quien elige a su candidato de cara a un proceso electoral, ya sea local, que también se preguntó, o a un proceso de alcance nacional. Don Alvis González. Es importante para cualquier partido político tener una base de militancia lo más amplia posible. Y es indiscutible que también, tanto de manera jurisprudencial como de manera estatutaria y reglamentaria, se requiere de la adhesión para pertenecer para poder ejercer el voto. Ese día de previo se recoge la cédula, se comprueba que está en el padrón, se le dice aquí está la firma, firme aquí, esta es la razón que existe, firma o no firma, o vota o no vota, eso es su decisión. Sí, son adherentes en ese momento. ¿Cuánto durarán? Coincido plenamente de que por la libertad de asociación podrían no durar mucho tiempo como adherentes, esperaríamos que duráramos por siempre, ¿verdad? ¿Qué dice Carlos Ricardo Benavides? Bueno, igual, las reglas siguen siendo las mismas. Liberación Nacional, repito, es una casa abierta que no tiene un padrón especial, porque quiero aclarar eso, hay gente que ha preguntado si se necesita estar previamente en un padrón concreto, en un padrón verde. Eso no existe, es a padrón abierto, es a padrón nacional, es el mismo padrón con el que se va a las elecciones nacionales. Usted lleva su cédula, firma el registro y vota, y yo creo que eso es lo más importante para seguir haciendo el partido grande y fuerte que hemos podido concebir y mantener, algunas veces más grande, otras veces menos, durante tantas décadas. Muchísimas gracias, Carlos Ricardo Benavides, jefe de campaña de Antonio Álvarez de Santi, también Andrei Cambronero, quien es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, y a Alvis González, presidente del Tribunal Interno de Liberación Nacional. Vamos a una pausa y ya venimos con el análisis de una encuesta muy interesante que está hablando sobre precisamente la afiliación partidaria. Así es.